En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Recuerdo que este programa se repite por esta misma estación, el 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, a las 5 de la tarde, que nos puede ver en la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Y bueno, ya voy a presentar a quienes se encuentran en la mesa y me da un enorme gusto que estén de nuevo con nosotros. Antonio Gómez, bienvenido. ¿Qué tal, Homero, compañeros y todos los radioescuchas? Muy buenos días. Y también que esté nuevamente se incorpore con nosotros César González. Hola, Homero. Hola a todas y a todos. Es un gusto volver a esta Mesa Revuelta. Ricardo Medina. Pues un gustazo, como siempre, ¿no? Saludar a todos nuestros radioescuchas y a quienes hoy compartimos las mesas. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que tenemos hoy agendados. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores agradeció a los transportistas del estado y a los productores que se deslindaron de los bloqueos carreteros que se llevaron a cabo ayer en varias entidades, reclamando precios justos para los productos agrícolas y mayor seguridad en las carreteras del país. En la entidad no se registraron mayores consecuencias ni la obstrucción de los caminos principales del estado. Y cito: agradecemos la responsabilidad de los transportistas campechanos, sus peticiones siempre son escuchadas y atendidas para hallar las mejores soluciones. Reconocemos la civilidad y la empatía con la comunidad en general. En Campeche seguimos apostando por el diálogo y la coordinación a fin de resolver cualquier inquietud del sector, privilegiando siempre la paz social y el bienestar de todas las familias, indicó la mandataria. A nivel federal, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hizo un llamado al diálogo y a participar en las mesas de trabajo. Damos la bienvenida a Yolanda Valladares. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Muy buenos días. Bueno, y además ayer la secretaria de Gobernación también puso etiquetas ahí, ¿no? Están alentadas, dice, o alentados estos bloqueos por el PRI, PAN, mencionó hasta el PRD que ya falleció. Bueno, pues comenzamos con Antonio Gómez. Mira, yo creo que todos tienen derecho a manifestarse, incluso los transportistas, ¿no? Y los maiceros. Y yo creo que se requiere, además de garantizar ese derecho, pues garantizar también soluciones integrales. Yo, más allá del tema de los transportistas, hemos estado al pendiente tratando de darle seguimiento a la problemática que se tiene con los productores de maíz. Hay que recordar que desde la firma del Tratado de Libre Comercio, el maíz es un grano que no tiene aranceles, es de libre importación, que Estados Unidos es una nación que efectivamente generaba, no sé ahorita cómo esté con Donald Trump, pero generaba un fuerte subsidio hacia los campesinos americanos, no solamente en insumos, sino en varios esquemas. Y eso les permitía abaratar el costo. También hay que recordar que en nuestro país, pues ya prácticamente lo que es la industria de la masa, la tortilla, se surte directamente de dos grupos principales, dos empresas fuertes, que son las que van definiendo el precio del mercado del maíz y que han definido también en parte durante muchos años como parte de su política comercial, importar maíz de Estados Unidos. ¿Qué provoca eso? Pues obviamente provoca que los productores a nivel nacional pues se las vean complicadas a la hora de comercializar. Creo que esa es la parte que tenemos que estar buscando ahorita, se tiene que estar buscando una solución integral. Si conociéramos algún diputado federal que fuera valiente y nacionalista, pues estaría buscando, ¿no?, generar esquemas que garanticen que a todos los productores nacionales o que el maíz que se produce a nivel nacional pues tenga una comercialización directa, porque hay que recordar que el maíz es la base principal a través de la tortilla y pues obviamente generar esa cadena donde tú puedas, yo sé que se va a reír ahorita Ricardo, ya te estás anticipando, o sea, sí, pero bueno. Porque, a ver,
¿Cómo podemos garantizar que todos los productores pequeños, principalmente los pequeños y medianos, puedan comercializar su maíz? Pues a través de generar un esquema donde cientos o miles de puntos de venta, llámese tortillerías, pues estén comprometidas a consumir ese maíz sin intermediarios, ¿no? Para garantizarles un mejor precio a los productores. Entonces digo, ¿por qué se va a reír? Porque pueden ser las tortillerías del bienestar, ¿no? Entonces, que eliminas al introductor. Altagracia no lo va a permitir. Ahí yo por eso asesora digo, de la presidencia. yo dije que había un diputado federal que fuera valiente, ¿no? Hay que presentar ese plan. ¿Por qué no? Pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que nuestros hay? ¿Será que no hay ninguno? nuestros campesinos 500, pudieran 28, en su momento pues tener la certeza y la garantía de que van a recibir el mejor precio, porque es un asunto ahorita complicado. Y te digo, el principal problema que hay, o el principal detalle que hay, es la libertad que tienen las empresas que prácticamente monopolizan la adquisición del maíz para generar la harina con la que se hacen las tortillas, que es el producto principal de México. O sea, ellos pueden importar de manera libre, ¿sí? Sin aranceles, sin ninguna limitante, y eso provoca que el precio del maíz en nuestro país, pues obviamente, esté pues hacia abajo, ¿no? A la baja. Bueno, pues tiene que hacer lo que hicieron con la caña, ¿no? Que ahora sí que le van a imponer arancel y que se lo impongan bien porque pues es una cadenita que siempre ha sido. Cuando Campeche tuvo mucha producción de arroz, el país en general tuvo muy buena producción de arroz, esto fue en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Recordamos que también abrieron las puertas para que importaran arroz de Filipinas y de otros lados, y eso que hizo que empezara a destruir o acabar con la producción nacional. Y eso va en contra de una de las vertientes, que es tener la seguridad alimentaria, ¿no? Que es que tú puedas producir los alimentos que tu población o que el país consume, que debe ser un eje prioritario, que debería ser prioridad, independientemente de la bandera política que pueda uno tener. La prioridad debe ser nuestro país, ¿no? Claro. César González. Sobre el tema de las manifestaciones de los productores, porque son dos grandes manifestaciones, ¿no? Lo que sucedió, el tema de los agricultores y el tema de los transportistas. Primero, sobre el tema de los agricultores, pues hemos visto justo las mesas de diálogo y de negociación. En el tema de Campeche, que es justamente donde vivimos hace unos días a la presidenta Claudia Sheinbaum poner en marcha uno de los proyectos más ambiciosos para recuperar justamente el campo en nuestro estado, que es el Plan Campeche. Un plan muy ambicioso en el sentido positivo, que abraza la producción de carne, la producción de arroz y de leche, con una planta pasteurizadora aquí en la ciudad de Campeche, que justamente generará más de 100,000 litros de leche de manera diaria, lo cual evidentemente nos pone en el epicentro de la producción nacional de leche. Y esto habla justamente de la inversión a través de la gestión de la gobernadora, de cómo esto tiene que ver con la importancia que desde un inicio se le dio al campo en nuestro estado. Esto evidentemente no deja de lado lo que está sucediendo en la charla, en la plática nacional, sobre el problema que tienen con el precio del maíz, con el precio que han fijado justamente, como lo mencionaba Antonio, y esto evidentemente tiene que generarse una solución mediante acuerdos, y creo que esto justamente va a seguir dando de qué hablar, dado que justamente Maseca, Minsa, que son las empresas que se están mencionando en la conversación, de los videos que he visto, de las notas que han sacado, ¿no? De cómo justamente han sido estas empresas quienes han desmerecido el precio de los productores, y en ese sentido, pues bueno, las pérdidas han sido evidentes, ¿no? Sin embargo, yo regreso al tema del Estado, en donde justamente estamos viendo que, pues bueno, hay una política pública encaminada a fortalecer el campo, y si bien justamente se han también presentado temas con los cañeros o con los productores también aquí, lo que también es cierto es que a nivel federal, tanto de SADER como de la SDA, se están atendiendo también aquí a los maiceros y por supuesto a los cañeros, que son temas de ambos grupos muy particulares, ¿no? Tanto de uno como de otro. Sin embargo, yo sí pondría al centro de la mesa este plan tan ambicioso denominado Campeche, que pues bueno, es exclusivo justamente para el Estado.
Y por el otro lado, en el tema de los transportistas, ayer veíamos este desplegado que hacía la Asociación de Transportistas del Sureste, donde no se unían justo a la manifestación que convocaron algunas agrupaciones al centro de la República, porque si bien se han construido mesas de diálogo, de acuerdos, se han echado a andar justamente a través de las negociaciones con ellos y la puesta en marcha de un plan de seguridad para las carreteras campechanas, esto no nos exime, por supuesto, de tener algún asalto en carretera, de tener alguna situación de riesgo. Indiscutiblemente todos estamos expuestos. Sin embargo, esto manda un muy buen mensaje, no solamente al gobierno federal, sino a la gente que pudo desarrollar sus actividades de manera ordinaria, de manera cotidiana, aquí en el sureste, particularmente en Campeche, y eso deja de entrever que justamente hay una atención oportuna a lo que han manifestado los transportistas en otras latitudes de la República, pero aterrizadas aquí en Campeche, de manera puntual, se le ha dado seguimiento a través de la Mesa de Paz, la cual se lleva a cabo todos los días con las fuerzas de seguridad que justamente embonan en las carreteras y están en las carreteras de nuestro estado. Eso es lo que yo comentaría. Ricardo, ya tenemos hasta una policía estatal de camino, ¿no? Una vacilada como tantas que quieren hacer en seguridad. Mira, hablando del tema de los problemas del campo, las manifestaciones que se están dando, ¿no? Sí, sin duda lo que dice Antonio tiene parte de razón, o sea, es parte del problema en cuanto a que las políticas económicas, en cuanto a las partidas de bienestar, pero sobre todo al tema de los aranceles. Tiene que ver con los aranceles y todo, pero creo que el mayor problema que se está dando acá es precisamente que se ha dejado abandonado al campo, ¿no? De una manera muy severa, ¿no? Cierto que el campo, finalmente, en nuestro país en general, se encuentra en una circunstancia de desventaja con otros países, ¿no? Que invierten subsidios, que tecnifican, que generan ciencia incluso, que dan apoyos y todo esto. Y aún así, el campo mexicano siempre ha sido muy noble porque ha permitido generar una producción significativa, por lo menos en los granos básicos y en ciertos productos, ¿no? Pero particularmente, a raíz de la entrada del gobierno de Morena con López Obrador, el campo quedó en una circunstancia de desventaja significativa. Prácticamente el único programa que opera en temas de campo es Sembrando Vida, y ese no atiende todas las necesidades del sector productivo, ¿no? Muchos programas que existían anteriormente que apoyaban temas específicamente de productividad, como por ejemplo la coinversión para tener acceso a equipamiento y tantas otras cuestiones, simplemente desaparecieron, se quitaron. Y entonces esto desmanteló la capacidad productiva de nuestros agricultores. Si añadimos a esto el gran problema que se está dando ahorita, donde el gobierno, y hay que enfatizarlo, sí es cierto que es un tema económico, internacional y que es libre de aranceles, pero el gobierno tiene la facultad de tasar y fijar cuotas de importación de ciertos productos, ¿sí? O sea, el gobierno decide cuánto volumen puede entrar, por ejemplo, de maíz de Estados Unidos, ¿no? O de maíz de China o de otros lugares, ¿sí? Y evidentemente que la medida en que se importa, el volumen que va a comprarse a otros países, afecta finalmente el precio del producto nacional. Entonces, la queja que tienen los productores nacionales es principalmente que se ha hecho todo para desplomar ese precio, que no se ha dado precios de garantía propiamente. Tenemos el caso de esta institución, ¿no? Del gobierno federal, ¿cómo se llama? Donde está el gran fraude que existe ahorita. Segalmex. El fraude que se cometió en Segalmex quintuplica los peores fraudes que pueden haber señalado de otros gobiernos por parte de Morena. Y Segalmex, una de sus tareas prioritarias era esa, garantizar el precio de ciertos productos básicos, entre ellos el maíz. Aquí en Campeche se comprometió en comprar N número de toneladas de maíz y al final compró únicamente el 10%. Segalmex tenía esa tarea del gobierno federal de tener recursos públicos para, por un lado, garantizarle a los campesinos de Jopelchen, de Champotón, de Calquiní, de todo el estado y en todo el país, de que su precio por el producto del maíz no iba a bajar un mínimo.
Esa era su razón de ser, de invertir para hacer que finalmente el precio fuera para arriba, manteniendo un mínimo. Y por el otro lado, comprar un volumen de producción. Simple y sencillamente no cumplió con esa responsabilidad. Ese dinero se lo robó Morena, o mejor dicho, los funcionarios de Morena. Se lo robaron. Y entonces, bueno, desde ahí viene una catástrofe en el país. A eso añádele Yo creo que la catástrofe viene más atrás, Ricardo. sí, pero se ha agravado tremendamente. A ver, se ha agravado, pero permíteme tantito. Entonces han metido desde la firma del Tratado de Libre Comercio desprotegieron a los agricultores. Sí, lo que quieras. Pero ahorita se ha agravado tremendamente. Y entonces a eso le agregas que se está importando productos extranjeros, ¿no? Pues evidentemente el precio se desploma. ¿Qué dicen los campesinos? A mí no me des apoyos. A mí garantízame el precio de venta y el volumen. Y en esa parte Segalmex es su responsabilidad y no la ha cumplido. ¿Qué es lo que están discutiendo ahorita aquí en Campeche? Que hoy es la reunión. Hoy hay una reunión. Después de muchas veces que les han estado dando vueltas y vueltas. Hay que recordar que todavía hace unos días tuvieron una reunión. Se comprometieron en traer por parte del subsecretario de Agricultura, Cota Montaño, a los representantes de las dos grandes empresas que compran el maíz en México. ¿Y quién mandaron? Mandaron a títeres de cuarta que no tenían capacidad de decisión, ¿sí? Y a ver qué va a pasar hoy. Queremos ver que verdaderamente hoy hay una respuesta. Ojalá se dé por el bien de nuestros campesinos, pero pues no pinta que vaya a ser así. Entonces, el gobierno lo tiene bastante fácil, si quisiera. Uno, controlar las cuotas de importación del maíz de otros países, principalmente el de China, que es el que ahorita está abarrotando el mercado mexicano. Dos, al ladito de la presidenta está la dueña de Maseca, ¿o no? Altagracia, una mujer poderosa porque la han puesto finalmente a definir políticas económicas, a tomar opinión, a decir lo que tenga que decir en muchos aspectos económicos del país. Al ladito de la presidenta. No le puede hacer finalmente la presidenta pedirle el favor a su amiga que cómo pueden apoyar, cómo pueden elevar los precios y todo esto. Eso no se está viendo que esté ocurriendo en el país, porque el mismo problema que está pasando aquí en Campeche está pasando en el Bajío, está pasando en el norte, está pasando en distintos puntos del país. ¿Qué está pasando también? Que hoy el gobierno de Morena lo que está haciendo es administrando el conflicto. Es lo que pasó aquí en Campeche. Aquí en Campeche finalmente tuvieron que tomar medidas extremas como bloquear las calles los agricultores para ser escuchados. Tuvieron que amenazar con bloquear la visita presidencial para poder sentar a la mesa a un subsecretario de Agricultura. Entonces, eso al final no habla finalmente de un compromiso del diálogo, de la negociación, habla de que finalmente es un gobierno que está actuando bajo presión de un grupo importante que ya también se cansó de tanta mentira y sobre todo de la corrupción que Segalmex propició en el campo mexicano. Bueno, y ahora ¿qué etiquetan? Pues que están etiquetando que está promovido por el PAN, PRI y PRD, pues Cota creo que viene del PRD, ¿no? Entonces pusieron para ver si se soluciona. El argumento que puede dar una persona incompetente es echarle culpa a los demás, ¿no? Es muy claro. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Yolanda Valladares. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Hay un proceso anterior. Bueno, ya estamos al aire, así que no vayan a mentar madre porque porque se pone bueno. Se pone bueno. Jesús Pelícano Carballo, oiga, señor del PRI, no se puede pagar más si no les parece a los campesinos a producir a otra cosa. Demasiado les dan, así que no me venga con ese rollo. ¿Okay? No diga tonteras, la verdad. Si a ellos no les parece, no produzcan maíz, porque de otro lado viene más barato, así que no me venga con ese rollo. Bueno, pues hay que decir que pues sí, Segalmex compró granos y en varios estados del país, ahí están las evidencias, se pudrió el grano porque no se le dio la circulación. Y tampoco nos pueden garantizar con lo que importa que no es maíz transgénico, que en México está prohibido, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿Qué por se ahí supone? Que se supone, pues, entonces por ahí están las contradicciones. Pero está prohibido producirlo, pero no importarlo, ¿no? ¿O sí?
¿no? También está prohibido. Bueno, pues habría que ver. Debería ser. Mira, en relación a este problema, yo creo que mientras el gobierno Te acercas al micrófono. mientras el gobierno no reconozca el problema, no le va a poder dar solución. Entonces, nos encontramos a la presidenta de las mañaneras, nos encontramos a la secretaria de Gobernación diciendo que atrás está el PRI y el PAN, aceptando sin conceder que fuera así. Hay un problema real y es el que no reconocen. Y si no reconocen el problema, no le pueden dar solución. Claro. Simple y sencillamente. Entonces, de nada sirve al gobierno echar culpas. No, que el PAN y el PRI están abanderando la causa. Bueno, ya salieron los productores a decir que no es cierto. Pero el problema, ya hay un problema que es real, que hay que atender. Y ya no le da al gobierno venir a decir Calderón tuvo la culpa. O sea, porque finalmente es el argumento que siempre usan, ¿no? El culpable de todo es Calderón. Y creo que aquí hay dos problemas importantes. El primero es que efectivamente hay una grilla fuertísima contra este gobierno, porque la presidenta tiene sentada a su lado a la dueña de Maseca. Y obviamente los intereses de los pequeños productores y de los productores de maíz riñen con los intereses de Maseca, porque Maseca es una transnacional con mucho poder económico que se da el lujo de poner el precio del maíz aquí, ¿no? De regular la oferta y la demanda con la compra, porque pues, la demanda la tiene Maseca. Entonces, por ahí hay un sentimiento de que esta izquierda es una izquierda muy neoliberal, ¿no? Y que no está al servicio del pueblo, al servicio de los intereses transnacionales. Ese es el sentimiento de los productores, por lo que yo veo en las entrevistas que les han hecho. Pero creo que lo más importante aquí es que en vez de buscar culpas, traten de buscarle soluciones al problema. Y no veo que estén en la búsqueda de soluciones, solamente veo, y por lo que hoy estaba oyendo en la mañana en un noticiero a uno de los productores, actores de los bloqueos, es que dicen, bueno, ok, si ya se abrieron mesas de diálogo, nos sentamos, pero no se comprometen a nada, no cumplen con los acuerdos, porque sale el secretario a decir que ya hay un precio de maíz, pero lo que no te dicen en letras chiquitas es que ese precio que fijaron es solamente para los pequeños productores de menos de 5 hectáreas, pero los productores que rebasen las 5 hectáreas, pues no hay ese ahora, no hay ese precio para ellos, o sea, no es un precio generalizado, ¿no? Entonces es un precio que está circunscrito a productores pequeños. Entonces, por eso ellos se sienten engañados. Pero aquí lo importante que viene a agravar el asunto es que nuestros productores no son competitivos con el mercado internacional, porque en Estados Unidos la producción primaria tiene subsidios importantes del gobierno. Y en este gobierno, todos los subsidios que existían al campo desaparecieron. Eso es una realidad. Ya no existe el Procampo, ya no existen las financieras para el desarrollo del campo, las desaparecieron. O sea, el productor mexicano se quedó en un estado de indefensión, pero el maíz forma parte de la cultura de México y forma parte de la sobrevivencia del campesino, del campo rural, de la gente de campo. ¿Por qué? Porque no solamente lo venden, sino también lo consumen, ¿no? Y es parte de su economía. Entonces,
tú no le puedes llegar a decir a un campesino, ya no siembres maíz, porque aunque no lo vendan, de eso viven, de eso sobreviven muchas familias en la zona rural. Entonces, creo que el gobierno de Morena llegó al poder ofreciendo resolver todos los problemas que no había resuelto los conservadores. Y nos encontramos hoy, después de 7 años en el poder, que todos los demás tienen la culpa y que no, los problemas no solo no se han resuelto, sino se han agrandado. Y el resultado lo estamos viendo. La parte de este movimiento en la que yo no comparto en lo personal es que está bien que se manifiesten, tienen todo su derecho, pero esas manifestaciones no deberían de afectar los derechos de terceros. Por ejemplo, pues yo estuve de delegada en Guerrero, que es un país, es un estado, perdón, muy propenso a las manifestaciones. Y en ese estado, en vez de bloquear los caminos, intervienen las casetas federales y te dejan pasar. Entonces te ponen ahí su sombrerito o su colecta y te dice, coopera con el movimiento. Entonces en vez de pagar la caseta, cooperan con el plantón. Y pero dejan pasar a la gente. Mucha gente los he visto que hasta los aplauden. Lo mismo he visto en Chiapas, que intervienen las casetas federales y no dejan cobrar y ellos ponen su charola. Entonces, se están manifestando, pero no están afectando a los ciudadanos. Y esa es la parte donde verdaderamente lo que provoca es la indignación de ciudadanos que pagan los platos rotos por la mala relación que hay de los productores con el gobierno, que es lo que no debería de pasar. Eso es en relación a las marchas. Ahora, el campo tiene un problema real. El campo, hoy por hoy, todos los apoyos que tenía se le quitaron, no los tienen, y el campo está muriendo, y yo no veo un plan real alternativo para resucitarlo. Y eso, acuérdate que la revolución en este país inició precisamente en el campo y por un problema de la tierra. Creo que esa es una dinamita que tiene el gobierno en las manos y que si no le sabe manejar, le va a explotar muy pronto. O sea que los apoyos a los programas y los programas sociales actuales no han sido suficientes, ¿no? Pues es que un programa social es una ayuda, pero no te garantiza la sobrevivencia de una familia. Es un mejoralito para la enfermedad, pero no te soluciona. Y la gente, la economía, la base de la economía rural, pues es el campo, ¿no? Acuérdate que el eslogan de la presidenta Sheinbaum era: sin maíz no hay país. Bien, mira, en parte coincido con lo que dice Yolanda, ¿no? Darle a la oposición Los calificar, ándale, así era la méritos. palabra que buscaba, ¿no? Darle a la oposición los méritos de haber articulado ese tipo de protestas, es darle algo que no se había visto, ¿no? Desde hace muchos años. En el país la oposición se resquebrajó y pues, no ha podido articular movimientos que realmente sean representativos de sus ideales, de su idiosincrasia. Yo sí insisto, mira, en la parte que es necesario impulsar esas cadenas de autoproducción y autoindustrialización, en este caso del maíz y de muchos otros que se podrán dar, porque, como decían mis compañeros, son dos grandes empresas transnacionales que no solamente en México
trabajan la harina de maíz. Lo dejó también ahí el comentario de Yolanda, dice, pues no sabemos si el maíz que utilizan las harineras es transgénico o no es transgénico, que si su proceso de industrialización te genere alguna afectación después a la salud. Y no hay nada como retomar lo que se tenía con anterioridad. Hoy en estas generaciones se ha impulsado mucho regresar a lo que a nuestras tradiciones, y el proceso de nixtamalización para elaborar una tortilla es vigente, es real y se puede dar. E incluso, y no solamente se podría dar a través de la idea federal, sino también a través de un esquema estatal, donde se están dando diferentes tipos de apoyos y se puede dar diferentes tipos de apoyos para mejorar ese proceso, evitar la compra de la harina e impulsar el proceso de nixtamalización. Parecerá algo que no tiene mucho que ver, pero eso puede garantizarte en algún momento el que los comerciantes de maíz en el estado de Campeche puedan su producción, la autoproducción, quedarse aquí en el mismo estado con los productores tortilleros. Yo creo que se puede, vale la pena explorar ese esquema y no tratar de explorar una solución solamente a nivel federal, por las vías tradicionales, sino que podemos regresar a rescatar grandes valores culturales de la gastronomía y podemos incluso fomentar otro tipo de empresas, ¿no?, a nivel local que nos permitan, yo insisto, garantizar que todo el maíz que se pueda producir aquí en el estado de Campeche sea consumido por los propios campechanos. Pues sí. Y como dicen los campesinos, ¿no? Por ejemplo, pues te dice el gobierno tal cosa, pero no te da la infraestructura. Por ejemplo, dice hacen falta silos. Es correcto. Y no los tenemos, dicen. Desde hace años hace falta silos para poder almacenar maíz, porque tú puedes tener el interés de adquirirlo, pero si no tienes la infraestructura. No vas a comentar. Bueno, cambiamos algún comentario más, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Nos quedan 2 minutos vamos a cambiar de tema entonces. Sí, está media complicada la situación con los campesinos. Anda Yolanda. Es que no sé cómo ponerle aquí. Ahí está, dale a Eric, sabe cómo. Eric es Bueno, cambiamos de tema. Dice que le da un golpe con el tacón y con eso se le quita. Quienes sí se reunirán nuevamente este martes con funcionarios estatales y federales son los productores maiceros del estado, que desde hace 2 semanas no logran un acuerdo para fijar el precio de maíz en 7,200 pesos la tonelada. Por este motivo han llevado a cabo protestas en la sede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y exigieron la mediación de representantes federales de alto nivel para lograr un acuerdo con los empresarios e industriales del sector. A este llamado acudió durante la reciente reunión el subsecretario federal Leonel Cota Montaño. Espera que el funcionario participe también este martes en la reunión. Bueno, ahí tenemos el tema. Vamos a un corte y regresamos para los comentarios. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. También tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, tiene razón nuestro panelista. Vamos al tema 3 porque el que leí antes vino al corte ya lo platicamos de una buena manera. Bueno, el tema 3 dice: no se reporta mayores avances en la investigación del feminicidio de la síndica de Morena ocurrido el lunes pasado. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado y su titular, Jackson Villasís, aseguraron que siguen varias líneas en el caso. Sin embargo, el domingo revelaron que las versiones de que hay una persona detenida por el asesinato es falso. Bueno, y en este caso que tiene luto a Palizada, porque bueno, además es una maestra ampliamente conocida y querida allá en ese municipio, bueno, y en el estado, muy conocida en todo el estado esa maestra, porque sabía hacer relaciones públicas y hacía muy bien su chamba. Lo bueno que estamos en Campeche y aquí todo se sabe. Sí, efectivamente, y pues este es aunque dicen que no tienen nada no tienen ninguna relación, pero recordemos que también en marzo de este año balearon en su casa al otro síndico, tiene el ayuntamiento de Palizada, le dieron un balazo en la pierna
le robaron pertenencias y bueno, y todo quedó como un robo violento, pero el caso no es ese, el caso es que pues hasta ahorita, que ya, insisto, se ha ido haciendo costumbre, hasta ahorita las autoridades nada más sacan comunicados, y prometen que van a esclarecer el asunto, pero no esclarecen nada hasta ahorita, y creo que le están llevando ventaja en este sentido los ilícitos. Y en el caso de esta maestra, pues bueno, ya salieron en otro comunicado, ya salieron en un comunicado, bueno, pero Pedro Ayala era del PAN, antes, Era del PAN, Era del sí. PAN, bueno. Y El uno, PRIAN se fue a Morena. bueno, ahí está. Bueno, Ahí están todos. y decía que sacó un nuevo comunicado la Fiscalía, donde dice, bueno, que gran cosa, ¿no? Que están viendo que esto lo van a tratar como un feminicidio, ¿no? Como que, bueno, yo creo que, no sé ustedes, pero desde mi punto de vista, yo creo que primero hay que agarrar a los que cometieron el asesinato, ¿no? Luego de que lo agarren, bueno, pues ya ustedes impútenle como quieran el delito. Pero bueno, ojalá, porque en este año ya hay 72 homicidios y no vemos, claro, no vemos que se resuelvan, no vemos que las autoridades estén haciendo su trabajo. Entonces, pero la mejor opinión la tienen ustedes, César. Bueno, yo de la manera más respetuosa y a quienes nos escuchan, compartiría que el mensaje debe de ser de espera, ¿sí? Vimos el atroz asesinato del alcalde de Uruapan y han transitado ciertos días para poder tener mayores respuestas y esclarecer justamente los hechos. Hoy en día, sin dejar de lado el tema principal, ¿no? de nuestra compañera regidora, pero Síndica. El tema de Carlos Manso justamente se ha ido revelando poco a poco, dadas las investigaciones que han ido avanzando. No fue en una semana, esto está muy reciente, lo de Palizada, ¿sí? No fue en una, no fue en 2 semanas, ya ha transcurrido cerca de 2 meses en donde ya se han podido tener mayores respuestas a las investigaciones. Y yo insisto que en el caso de la compañera Karina, que fue muy lamentable porque le queremos muchísimo, una gran maestra, pues bueno, evidentemente las autoridades estarán haciendo lo pertinente de la manera más rápida, más expedita. Merecemos saber qué es lo que sucedió con la maestra, merecemos saber que ya tienen a los responsables ubicados y tras las rejas, que se haga justicia. Y en ese sentido el clamor y la reclamación es justamente hacia las instancias de justicia que hagan lo propio, ¿no? En la medida de la posibilidad, lo más pronto posible, porque sí, todos estamos muy consternados, estamos en este gran duelo lamentable, pero insisto que justamente esto nos va a llevar un par de días todavía para cerrar cualquier línea de investigación y dar con el paradero de quienes lo asesinaron. Y en ese sentido, ver cuál es el motivo, ¿no? El móvil que originó esto. Y bueno, en ese momento pues estaríamos platicando ya de cuáles son los resultados de las investigaciones. Bueno, y hay un adelanto, ¿no? Ya encontraron la moto, solo falta lo que iban a dejaron ahí. Sí, aquí César dice que hay que esperar, pero el problema es que cuánto más se va a esperar cuando tienes un acumulado de muertos que no se han resuelto en el Estado. Ya lo decía Homero, son más de 70 casos de asesinatos, de ejecuciones. El Sistema Nacional tiene documentado al mes de octubre oficialmente 69 ejecuciones en Campeche. Ninguna de ellas se ha resuelto. Pero aparte, si vemos esto desde el 2022 que inició el gobierno de Morena en Campeche, a la fecha ha crecido más de un 130% el número de ejecuciones en Campeche. Y ninguna está resuelta. Entonces, lamentablemente, ahora sí que la experiencia nos está marcando que no va a haber grandes posibilidades de que este caso se resuelva. Ahora bien, como se comentó también,
Palizada creo que es el grave ejemplo de lo que está pasando en Campeche. Esta actitud de no pasa nada, esta actitud de falta de reconocer un problema, esta actitud de decir no es tan grave el asunto, nos está yendo bien en Campeche, vivimos en paz, y simple y sencillamente no querer ver una situación que está explotando en todo el estado. Y caso de Palizada, particularmente un lugar que es sumamente tranquilo, un lugar donde no pasaba nada, un lugar donde realmente la gente vivía en mucha armonía, en mucha tranquilidad, donde no había verdaderamente referencias de ilícitos graves, en un muy corto plazo de tiempo ha acumulado ya sucesos muy, muy lamentables que tienen hoy a la gente Palizada viviendo con miedo y con temor. Porque se mencionó, en marzo balearon la casa de un regidor del ayuntamiento. Ahora mataron, o sea, no murió, no fue un fallecimiento, como algunos compañeros de Morena externaron su pesar, no fue un fallecimiento, no murió de enfermedad, murió asesinada la síndica. 2 casos en un mismo cabildo. Algo está pasando en ese cabildo. Aparte, 2 personas que en las sesiones de cabildo externaron su enojo, su molestia, sus observaciones respecto al actuar del alcalde. Entonces, bueno, son muchas coincidencias, ¿no? No solamente eso pasa. Ya hace muy poco también ejecutaron a 2 personas en la puerta de su casa. No son coincidencias. Son muertes muy convenientes para el alcalde. Por supuesto. Eso ya son acusaciones muy fuertes. Que sustentar ustedes, ¿no? No está diciendo que lo hayan matado. Fueron muy convenientes para él porque le quitaron a 2 personas que lo estaban cuestionando. Bueno, el síndico sigue. El regidor sigue, pero ya callado. Porque pues al buen entendedor, después que te echan tiros a tu casa, ¿no? Sabrás si te avientas a seguir cuestionando cosas, ¿no? Porque ahí lo importante es lo que dice la gente Palizada. Y todos apuntan a una persona. Entonces, para ir cerrando, la verdad es que el caso de Palizada es un claro ejemplo de lo que está pasando en todo Campeche. Esta falta de atención de las autoridades, esta falta de compromiso, esta inactividad, pensar que los campechanos se nos va a olvidar, ¿no? Simple y sencillamente hace que se vayan acumulando y agravando las cosas. Entonces, lo que está pasando en el microcosmos de Palizada está repercutiendo en todo el estado, y eso es algo muy grave, y eso es una responsabilidad. Entonces, yo creo que aquí no hay mucho margen de espera, cuando finalmente ya nuestro estado está en una situación complicada y grave. Y no salgan de nuevo, por favor, con que es que si nos comparamos con Michoacán, si nos comparamos con Sinaloa, por supuesto, pero si nos comparamos con Campeche, esto no ocurría. Y esto tiene con zozobra, con miedo, con temor a la gente en Palizada y en todo el estado. Yolanda. Pues mira, también creo que de alguna manera Palizada está más cerca de Tabasco que de Campeche, y Tabasco está convertido en un polvorín, definitivamente, ¿no? La gente está más identificada del otro lado que de Campeche, ¿no? Palizada es uno de los municipios más alejados de la entidad, pero yo creo que en este sexenio se rompió con esa bonita tradición que decían que aquí en Campeche no matan, los campechanos nada más no te dejan vivir, no te dan vida, ¿no? Eso ya no aplica en este estado. Hemos visto cómo han crecido el número de asesinatos sin resolver. Y aquí lo preocupante es que ¿por qué no se resuelven? Yo me acuerdo que en las épocas del PRIAM, siempre que había algún crimen que conmocionaba a la población, yo no sé cómo le hacía el PRI, que gobernó casi 90 años, pero buscaba al culpable y lo encerraba, aunque fuera de su mismo partido. En Morena lo que vemos es que hay mucha complicidad. Si cometiste un delito y eres del mismo partido, lo tapan, no lo castigan. La impunidad es cada vez un fenómeno más generalizado ante estos crímenes que vive la sociedad. Y, por ejemplo, eso me viene, anoche estaba viviendo el noticiero, ¿no? El alcalde asesinado Manso.
denunció muchas veces a un grupo político de Morena que lo quería fuera del camino porque era un competidor fuerte para la gubernatura. Y ayer el propio Harfuch decía que habían seguido el rastro del asesino hasta llegar con el hermano del exalcalde de Uruapan, ¿no? Y el exalcalde de Uruapan era una de las personas que había denunciado Manso que como responsable si le pasaba algo. Entonces, pero no ha habido una reacción ejemplar por parte del gobierno, inclusive para poner orden en sus propias filas, porque el problema más grave que tiene Morena en estos momentos es que ha crecido tanto que los conflictos a su interior de su clase política pueden acabar con el poderío de Morena, porque hay un canibalismo impresionante entre sus grupos. O sea, eso es algo que desde mi punto de vista puede debilitar muy seriamente la hegemonía del partido en el poder. Y si te fijas en la historia, pues eso es lo que acabó con el PRI y con el propio PAN, ¿no? Que tuvieron su época de auge y luego, como dice Newton, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, pues creo que esto refleja la descomposición que hay política que hay al interior de Morena, y eso es lo preocupante, donde sus miembros se sienten tan protegidos que pueden matar a sus propios compañeros de partido sin esperar que reciban un castigo ejemplar. Y luego, pues esas metas que se ponen de afiliar a 10 millones de militantes, pero pues hay que ver si hay un filtro para esos millones de militantes. Pues es que nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia que abrimos el padrón en la época de Calderón y había una figura que se llamaba adherentes, que cualquiera podía afiliarse, pero eso no se reflejó en votos. A final de cuentas nos ganó Enrique Peña Nieto y teníamos, en la época de Calderón es el mayor número récord de afiliados del PAN, o sea que creció exponencialmente. Eso no se refleja en votos, eso es una chaqueta mental auténtica. Bueno, nos quedamos con esa frase. Vamos un corte y regresamos con los comentarios de Antonio Gómez. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. Martín Amabilis Carrillo nos dice: buenos días, estos temas son importantes porque en Campeche gran parte de la población son productores primarios. Hoy es la gran oportunidad de atacar las causas del problema, como han recalcado tantas veces el gobierno. Saludos a los representantes políticos. Rafael Neptalí dice: buen día a todos en la mesa, viendo este gran programa, como todos los martes. Por cierto, hoy me tocó verlo desde una gran lap que me otorgó el gobierno de todos, por ser un estudiante campechano. Recuerdo que en sexenios pasados veía desde un ciber las grandes maquetas de Campeche para que crecieran en grande. Excelente martes, Homero, muchas gracias. Don Jesús Pelícano Carballo nos dice: ese alcalde que en paz descanse lo mató su misma gente. Pero eran los del PAN PRI tirando su veneno. Que la seguridad ni que nada, su misma gente lo traicionó. Bueno, está. Bueno, nos quedamos con este asunto de Palizá. Y bueno, pues el alcalde de Palizá, toca, ¿no? Pedro Ayala, ya pasaron los demás. Es petista, ¿no? Sí, Pedro Ayala llega precisamente por el Partido del Trabajo. Y Karina Díaz fue la candidata, de Morena, pero yo sí plantearía que sería un poquito adelantado, por no decir irresponsable, plantear líneas de investigación abiertamente, ¿no? Aquí al aire. ¿Por qué tendríamos que ver entonces quién gobierna, quién gobernó, quién quedó en segundo lugar, quién quiere gobernar más adelante?
Decía Yolanda también, Palizada es un municipio que está muy cerca de Tabasco y que tiene mucho más influencia social de Tabasco que de otro lado. Y Palizada, recuerde que para poder ingresar a Palizada desde acá de Campeche es lo más complicado. La presidenta apenas Y ya quedó atrás eso de que Tabasco es un Edén, ¿no? Apenas acaba de anunciar que el próximo año se estará reconstruyendo la carretera. Tiene acceso por río, o sea, tiene muchas formas de Palizada, es muy particular. Yo esperaría, aunque no sea la palabra a lo mejor la correcta, esperar, pero sí yo plantearía la necesidad de que los 3 niveles de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, se puedan abocar lo más rápido posible a realizar una investigación real, pronta, expedita, no como sugería Yolanda, que no sabía cómo le hacían antes, que sacaban el culpable de donde fuera, pero sí que se determine, ¿no? Quiénes fueron, el motivo principal, porque hay autores que fueron los autores directos y debe de haber autores intelectuales, ¿no? Ahora, ¿tú estás de acuerdo en que se agoten todas las líneas, que ¿no? se agoten todas las líneas de investigación y que se castiga a quien se tenga que castigar. Además, ver, Antonio, si perdón, yo se sé para rompería dónde va, además con aquello de que ya se nos está haciendo costumbre de que la policía llega y acordone el área y no hay detenidos, ¿no? Bueno, cuando la policía llega y acordona el área ante un hecho ya suscitado, yo creo que quienes hayan cometido el ilícito no se van a esperar para que llegue la policía, ¿no? O sea, habría que ver ya de ahí tiempos de reacción y muchas otras cosas. Al final, yo sé hacia dónde vienen los otros comentarios. Yo creo que si bien la gobernadora plantea que la línea de investigación política en este momento no estaba abierta en su momento, pues obviamente que deben de estar todas las líneas de investigación abiertas. Un feminicidio, ¿por qué feminicidio? Porque es una mujer que fue violentada obviamente de manera artera. Entonces tiene que articularse los protocolos de un feminicidio que te permite a la autoridad tener mayores herramientas para la investigación y que en su momento tendrá también la posibilidad de quien sea castigado. Sí, pero que primero agarren a los responsables, ¿no? Y luego ya vemos de qué los acusamos, ¿no? Es que es parte de un procedimiento, me imagino. Ayer decían 2 abogadas aquí muy destacadas, Adriana Ortiz e Ileana Gómez, que no entra que hay una serie de elementos para el feminicidio y precisamente no entraba en ese asunto. Pues ahí los que son especialistas en derecho ahí que lo se abre prácticamente que por protocolo, ¿no? O sea, eso no descarta nada. Pero yo sí creo que al final, qué bueno que ahorita Antonio menciona que no se descarta ni una vía, ¿no? Me preocupaba mucho escuchar que desde la gobernadora descartó el móvil político de antemano. Y eso creo que justamente en este momento, ni se debe descartar, ni tampoco la gobernadora es la funcionaria competente para descartar algo cuando es la fiscalía la que debe llevar una investigación. Entonces, aquí hoy se deben de agotar todas las posibilidades, inclusive las que apuntan a un móvil político, ¿sí? Como se ha mencionado. Porque finalmente pareciera que aquí los hechos políticos en Campeche simplemente quedan también encajonados, se quedan en el olvido. Hay que recordar que hace poco se dio un caso con Yamile Moguel y su esposo, que fueron baleados, ¿no? Se hizo una laraca, ¿no? Y hasta ahorita tampoco ha habido una respuesta. Entonces, bueno, de nuevo, ojalá que en esta ocasión sí las autoridades se apliquen y encuentren finalmente móviles y responsables y se castigue a esas se deben personas. de aplicar en todas, Ricardo. Yo no diría que nada más deban de aplicarse en esta en lo particular. Sé que muchos tienen interés en que se aplique más en esta que en otra, ¿no? Bueno, pues hay pero 70 a final pendientes. de cuentas yo creo que se 70 tiene que pendientes. aplicar en todas y se tiene que fortalecer el sistema de la seguridad, tanto de la participación ciudadana, desde la participación ciudadana, porque no solamente los lamentables hechos donde personas pierden la vida, sino puede haber delitos desde extorsiones, agresiones y todo, que deben de denunciarse y desde ahí viene la Por parte. supuesto. También la colaboración en investigaciones debe de estar abierta. Entonces sí debemos de generar también un clima de fortalecimiento de la seguridad, un clima de confianza hacia las autoridades que nos brindan la seguridad. Porque si vamos descalificando desde ese momento la actuación de los investigadores, pues entonces el resultado que nos den no nos va a gustar. Creo que no se ha también eso es creo que no se ha importante. descalificado, ¿no? Lo que Pues pasa es es que que si igual los- lo que pasa es que igual pues ya las autoridades ya se acostumbraron a etiquetar, no te mandan los comunicados, se dice a fulano al que mataron, pues es porque estaba en el narcomenudeo, a fulano al que mataron, tenía En los- antecedentes en penales, los- entonces como que eso también Yo en los comunicados que he leído,
que son oficiales, yo no he visto que los etiqueten. Se etiquetan ya cuando se distribuye la Es que no información. necesitan... Cada quien No, ya... en el comunicado, lee los comunicados. Pero yo creo que sí es importante, te digo, que se tenga esa parte también de confiar en lo que están haciendo las autoridades, porque si no confiamos, o sea, si desde este momento estamos descalificando la actuación que pueda tener los elementos investigadores, pues entonces el resultado que se dé no nos va a agradar, ¿no? Pero sí hay que pedir que haya una investigación de fondo, y también tener la confianza en que las autoridades en su momento pues nos van a dar un resultado sobre qué es lo que está sucediendo. Y yo insisto, hay mucho interés en que este tema se resuelva así, y también debe haber interés en que los demás pues tengan solución, ¿no? César, ¿querías comentar algo? Meramente que confiemos justamente, como lo repite Antonio, en las autoridades, en esperar justamente este tema. Somos las y los más interesados quienes queríamos y éramos allegados a la maestra Karina, además de la familia, por supuesto, esta familia política que encarna en Morena, sí, en los compañeros del PT, justamente, que haya el esclarecimiento del por qué se le asesinó a una maestra tan querida por todas y todos los paliseños, y también por muchas y muchos quienes militamos en este movimiento. Entonces, sí, el reclamo y la petición es justamente que se esclarezca lo más pronto posible, siempre y cuando, por supuesto, sea la información fidedigna, ¿no?, justa, ¿no?, y no para complacer a Claro, algunos. que no se vayan a agarrar chivos expiatorios, ¿no? Porque eso Totalmente, no se ¿no? quiere. Dijo Yolanda Totalmente. que se hacía antes. No, yo creo que debe ser muy imparcial y justamente seguir el rumbo y el hilo de la justicia. Bueno, pues un mensaje, algo más quieren comentar, un último mensaje, pero ya nos vamos. Bueno, Tun Liz nos dice, buenos días, sé que no son temas tan importantes, pero para Campeche, pero para la colonia Bellavista sí, dice, desde anoche no tenemos luz, marcamos a la Comisión Federal y no nos hacen caso, necesitamos que la CFE nos haga caso porque se echarán a perder nuestras cosas y sobre todo hay bebés y adultos mayores que dependen de la luz. Ayuden compartiendo para que nos puedan ayudar. Ahí está el llamado. Sería importante que la persona dijera en qué sección, ¿En qué ¿no? calles? ¿En qué calles? Exactamente, en qué calles En está. ocasiones Sí, porque Bellavista es una colonia muy amplia, muy amplia. Bueno, pues ya nos vamos, agradecemos a Antonio Gómez, César González, que estén de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Ricardo Medina. Muchas gracias. Muy preocupado también con la ley de ingresos que incorpora una deuda de 1,000 millones de pesos. No, yo creo que sería un buen tema de la mesa de discusión del El próximo martes. ¿no? claro. Pero preocupados. Bueno, Yolanda Valladares, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Pero sobre todo a usted que nos escuchó y nos vio. Nos vemos el próximo martes. Muy bien. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.